Nosotros en Nuestra Lupa les compartí al inicio del programa, vamos a hablar sobre salud mental y emocional. Siempre le agrego lo emocional porque todo está muy vinculado y ya lo vamos a hablar también con Lucy. Lucy Roldán es psicóloga clínica y ella conversa con nosotros sobre diversos temas y este tema de hoy tiene que ver con el duelo gestacional. Vamos a entender también cuáles son tal vez las diferencias de términos. Quiero invitarlos a ustedes, los que nos estén escuchando, si quieren participar, hacer alguna pregunta que tal vez yo no esté haciendo, la pueden hacer ustedes y nos escriben al celular en cabina, que es el 0999-300-888, y también estamos siendo transmitidos por las redes sociales de Radio Centro. Entonces por el Facebook, por ejemplo, ponen la cajita del en vivo, abajo escriben y nos mandan esa pregunta. Si no, si son más de Instagram o de Twitter, yo estoy en Instagram y Twitter como @ClaraMReyes y por ahí puedo recibir sus preguntas. Bienvenida, Lucy. Gracias siempre por la invitación, contenta de estar en este espacio y hablando de un tema que desde mi punto de vista tiene muy escasa representación y consideración. Es como que las personas que atraviesan por la pérdida de un bebé, en cualquiera de las fases en las que esto ocurra, sea muy al inicio del embarazo o ya recién nacido, como que en general no tienen la misma posibilidad de elaborar su duelo que tenemos en otros momentos cuando ya se ha compartido mucho tiempo con la persona. Ok, me gustaría entenderlo mejor. ¿Y qué tal si empezamos entendiendo también la diferencia de términos? Porque justo cuando queríamos titular la conversación de hoy, sí, estábamos planteando si poníamos el duelo gestacional y perinatal o dejar uno solo. Y tú me dijiste mejor dejemos el gestacional porque ambos están insertados. Digamos, uno es más genérico y el otro entra en el, de acuerdo, en el genérico. En términos precisos, el duelo gestacional se refiere a la pérdida de un bebé en las primeras etapas del embarazo. Se considera hasta la 20ª o 22ª semana. Alguna parte de la literatura dice hasta que el bebé pesa 1000 gramos. Estas pérdidas pueden ser de cualquier naturaleza, los orígenes, es decir, desde un aborto espontáneo hasta un aborto provocado, un embarazo ectópico. A veces hay gemelos que la naturaleza hace como que uno se absorba y el otro viva. En los casos donde hoy tenemos nuevas formas de concebir hijos, como el in vitro, por ejemplo, puede hacer que una familia se vea abocada a decir de este embarazo múltiple, o los doctores, dado que existe una alta probabilidad de que fallezcan todos, entonces se elige cuántos van a, de pronto que sea un embarazo de 2, no de 4, por las condiciones de vida, especialmente de la madre, o en los casos donde hay una condición médica que también lleva a la pérdida de este embarazo. Independiente de la causa, entonces hablamos de duelo gestacional a la pérdida de un bebé que todavía no alcanza más de las 20 semanas o de los 1000 gramos. Perinatal se refiere, es muy importante esto porque es más común de lo que creemos, del 15 al 25% de mujeres embarazadas pueden tener una pérdida. Entonces, luego vamos a las circunstancias que acompañan esto, pero para diferenciar, entonces tendríamos duelo perinatal, el que ocurre después de ese tiempo de embarazo, y el peri significa alrededor de. Entonces también algunos autores hablan del duelo también del bebé recién nacido, que puede ser que nació fallecido o que duró unas horas o que duró unos pocos días. Algunas personas establecen 7 días, pero lo importante es entender que en las primeras 20 semanas es muy frecuente este tipo de pérdida, por las razones, como dije anteriormente, que muchas son de origen médico, otras pueden ser decididas por la persona, y
Perinatal propiamente es menos frecuente, es del 1 al 2%, o sea, baja mucho la estadística de pérdida de bebés en esa fase de la gestación, pero igual pues da mucho tiempo para hacerse ilusiones, de ahí el título de la charla de hoy también. Claro. Es no solamente la pérdida del bebé, es la pérdida de todas las ilusiones que se hicieron alrededor de esta vida. Bien, este tema, y lo dijiste tú, es más común del que creemos, de lo que creemos, y también creo que es menos conversado. Es mucho menos conversado, y revisaba curiosidades alrededor de este tema apenas hasta 1988. En la literatura científica se describe la importancia, por ejemplo, que estos padres reciban a su bebé fallecido y lo puedan abrazar, decirle hola y adiós. Antes, en la medicina, el protocolo simplemente adormitaba a la madre para que no se enfrentara con el dolor de su bebé fallecido, y probablemente ni siquiera lo veía, y probablemente también ni siquiera los familiares hablaban mucho de esto para no entristecer más a la madre, haciendo que en consecuencia este duelo se hiciera más complejo, porque no se le dio la oportunidad de vivirlo. También hay leyes alrededor de darle un nombre. Las religiones todas tienen como algunas guías sobre qué hacer. Nosotros en la religión católica, pues si no es un bebé bautizado, normalmente no se le confiere un nombre, y no, o sea, si no es un bebé vivo, no se le da bautismo, y no se le, es como que a veces suena duro, pero es como que si no vivió, entonces no hay vida, no hay muerte, no hay duelo. Sí, claro. Y sí hay el proceso de duelo, claro que lo hay. Y es increíble porque aquí se cruzan muchas cosas, y es la filosofía, la creencia, la religión, pero lo que es transversal a cualquier filosofía, creencia y religión es la vida que está ahí adentro. Sí, y los sentimientos de las personas. Y las emociones de esa madre o de sus padres, y la conexión que hacen. Por supuesto, se cree que las mamás tenemos una conexión inmediata con los bebés desde el punto y hora en que los concebimos. Los papás parece que se conectan después, pero hoy con la tecnología de pronto esta conexión se puede hacer antes de que el bebé nazca. Ver una radiografía tan vívida que de pronto hasta pueda reconocer facciones. Claro, las ecografías de hoy son mucho más especializadas, se te dan en 3D y puedes ver a tu bebé. Entonces es imposible no conectar con tu futuro bebé, que en realidad ya es tu actual bebé. Cuando tú lo tienes ahí adentro tuyo, ya es tuyo. Ya es. Entonces es como un hijo es un hijo, no importa si dura 2 semanas, 9 meses o años. Entonces esa es parte de la importancia de darle un espacio a estos duelos, porque insisto, a veces en las familias ni siquiera hay la oportunidad de hablar de los sentimientos que acompañan a estas pérdidas, que son profundas porque también dependen mucho del contexto en el que ocurren, de las condiciones. Si nos situamos, por decir algo, en una mamá que lleva, esta es la 3ª pérdida, que lleva tratando de concebir un hijo, va con 3 concepciones y 3 pérdidas. Entonces, este dolor empieza a remover una serie de sentimientos que tampoco son fáciles de poner en palabras, y es como un sentido de ineficacia, como que mi cuerpo no me acompaña, como que mi cuerpo no es eficaz para yo ser madre. O que algo estoy haciendo yo, o mi naturaleza, que impide este anhelo tan grande que esta pareja y yo tenemos. Como este sentido de culpa, encontrarle una razón, algo que sea lógico de por qué no lo estoy logrando. Y muchas veces no hay razones, o sea, yo me encuentro con historias de personas que después de 2 pérdidas los doctores le dicen,
como mala suerte, o sea, no hay una explicación lógica que acompañe. Cuando hay una explicación lógica, al menos hay un pedacito de esperanza que dice, bueno, entonces si a esta persona le ponen estas inyecciones de prolactina y se queda quietecita durante todos los 9 meses, de pronto pueda llegar a feliz término el embarazo, pero no todas las veces se sabe la causa. Claro, y también cada madre y cada familia trae su historia. Si eso fue un bebé buscado, si es un bebé muy esperado, si es el primero de la familia. O sea, hay cargas también, ¿no? Esas cargas que deseos, las ilusiones que todos nos hacemos alrededor de algo, y de repente la ilusión se va. Y entonces aquí el camino siguiente es, bueno, ¿qué hacemos con esta situación? Que creemos que no necesariamente significan mucho, pero son muy simbólicas, como tener el cuarto del bebé ya listo, y de repente llegar y tener que cambiar ese cuarto porque ya no está ese bebé. O sea, son cosas muy duras. Son cosas muy duras, y de verdad que uno se pone en esos zapatos y reconoce que solamente quien ha vivido algo semejante realmente puede saber la dimensión. Conocer, darle el espacio para hablar de tiempo y de espacio para el duelo. Y me refiero a, de pronto desde la clínica, como decía, hoy en día esto ha cambiado muchísimo, naturalmente contando con la aprobación de los padres, porque es totalmente válido el papá que quiere no ver al bebé porque le parece más duro verlo, y el que dice lo quiero abrazar, despedirme antes de darle sepultura. Que haya un espacio hoy para dar sepultura a los bebés, porque en la antigüedad casi que se ponían en el patio de la casa, en algún lugar donde impensable la familia se le ocurría que podía ser un recurso, pero como que socialmente ni siquiera había el espacio en el cementerio, o si es o no era, no se hacen las mismas ceremonias que si es un bebé que se alcanzó a registrar, a bautizar. Y ahí entonces hablemos del proceso. Te pregunto, ya sé que los procesos son varios, porque uno es el proceso de la mamá, otro es el proceso del papá, y de ahí obviamente de los abuelos, de los tíos. Por supuesto, en cada duelo hay una posición distinta dependiendo de dónde esté parada la persona. Me gustaría que habláramos del proceso de la madre, que es la que tiene dentro esta vida y de repente ya no está. Entonces, ¿cuáles son, cómo es ese proceso? Tú siempre, bueno, cuando hemos conversado sobre duelo decimos que ningún duelo es igual al otro. Así es. Pero ¿cuáles entonces cómo podrían ser estas? Tampoco está bien hablar de fases ni de etapas, lo hemos conversado antes. Fase es una palabra que tú has usado previamente, pero ¿qué trabajo interno? Porque no es que, obviamente no hay fórmula, es decir, para un duelo de una persona que tú ya la conociste, es adulta, como que hay órdenes de la vida, uno entiende más o menos cuál es el comportamiento de una persona. Claro. Pero para esta situación, no. Esta situación es realmente como contra natura, sí. Contra natura implica mucha carga emocional justo por eso, porque es como que no solamente se está perdiendo el bebé, se está perdiendo toda la ilusión y todos los miedos que vienen, pero en específico esa madre debe sentir que su dolor es válido, que no porque no haya, porque solo duró 12 semanas, no tiene por qué sentirse triste o no debe llorarlo. No minimizarlo, es decir, reconocer la situación. Reconocerlo, como decía, darle el espacio y el tiempo para que ella misma hasta se pregunte qué estoy sintiendo. Con madres que han perdido bebés, yo me confronto con emociones que son difíciles como de validar, como tener envidia de las otras mamás embarazadas que no pierden sus bebés. Entonces, las personas que tengamos alrededor una madre que ha perdido su bebé, ser muy conscientes que nuestra tarea es de contención emocional y que todas esas emociones a veces
no socialmente tan bonitas, como la envidia o como no poder estar cerca de alguien que está en un embarazo, así sea mi hermana. Que también estábamos compartiendo esto y ya no quiero estar ahí al lado porque me recuerda pues que ella está pudiendo alcanzar algo que yo no. Entonces, decías la aceptación, la validación de cualquier emoción, ojalá tener el espacio para hablarlo, y a los compañeros que están ahí también, a veces el dolor del compañero también es inexistente porque siente que tiene que ser él el papel del fuerte para contener a esta mamá que todo el mundo estima que va a estar más mal de lo que está el padre. Y eso realmente no lo sabemos porque también depende de las circunstancias de ese padre y de las otras cosas que acompañen la vida de esta familia, de esta pareja en particular. Entonces, validar, contener, saber que todas las emociones que estén atravesando las personas implicadas, todas son válidas. No se es malo, no se es mala persona por tener estos sentimientos que es como una carga adicional, la culpa, y yo no debería estar sintiendo esto, y a veces sin querer. Permitirse que se esté sintiendo esto. Así es. Permitir que esté sintiendo el dolor, permitir que esté sintiendo la envidia que tú dijiste, o sea, ¿por qué ella sí y yo no? Permitir que esto fluya. Así es. Tú hablaste de algo que para mí siempre es una incógnita y me parece que es interesante trabajarlo porque quien vive el duelo pues es un núcleo y lo vive de diferentes maneras, pero siempre está el que está al lado, siempre está el amigo o el familiar lejano que no sabe cómo comportarse, no sabe si hablarlo o no hablarlo. ¿Le preguntas o no le preguntas cómo está? ¿Será que la llamo? ¿Será que? Es decir, es muy difícil la postura de ese que ha sido su contentor, quien ha dado su contención emocional, ya no sabes qué hacer. Para las personas que acompañamos siempre a dolientes en cualquier circunstancia, yo creo que la palabra acompañar es la clave. Y yo a veces acompaño simplemente con un mensajito diciendo: aquí estoy, cuando quieras hablar, aquí estoy. O he pensado en ti, hasta cosas que decimos por bien, y yo me veo en otro tiempo de mi vida replicando cosas que hoy, después de acompañar personas, sé que no vale mucho decirlas. Y es como, bueno, la naturaleza es sabia, quizás si perdiste el bebé es porque no venía bien. Cosas que como que sentimos los que estamos afuera, que estamos aportando y realmente no estamos aportando. Entonces, yo creo que quienes acompañamos, la clave está justamente en eso, en preguntarle a la persona, en hacerle sentir que estamos ahí para ella, para que ella exprese o ellos expresen su necesidad. Si es que lo que necesitan es hablar de todas las ilusiones que había con ese bebé, o lo que necesitan es decir: no soy capaz de hablar de esto, pero quiero quedarme al lado tuyo un rato, simplemente llorando o hablando de otro tema, o lo que sea que la persona nos indique. Ser como muy observadores activos de la necesidad de quienes están atravesando un duelo, eso es lo mejor que los dolientes podemos hacer. Observadores y acompañantes. Y ahora también mencionaste a la pareja. ¿Cómo afecta esta situación a la pareja? Está estudiado que muchas veces el duelo, tanto gestacional como perinatal, puede traer conflictos, no solamente en este caso, pero digo específicamente en este tipo de duelo, es por lo que cada uno espera del otro. Puede que el padre sienta que está muy prolongado el duelo de su pareja, y entonces de alguna manera quiera como hacer más corto eso, y de pronto exprese
ya vamos a voltear la página, vamos a pensar otra cosa, y eso se siente como: de ti yo espero la mayor comprensión y de ti no la recibo. O al revés, en el caso específico de la madre que necesita seguir hablando y no encuentra que su pareja tenga la misma necesidad. Es decir, como me lo expresan a mí algunas personas, es: para ti ha sido muy sencillo, mientras que yo no siento que me repongo de esto. Y esta diferencia de sentires, que a veces es de forma, porque nadie sabe exactamente qué es lo que la otra persona está sintiendo. En mi consulta yo he tenido hombres hablando del dolor de la pérdida de su bebé en gestación. Lo que pasa es que esa persona tal vez no se atreve ni a decírselo a sus padres ni a su pareja, porque siente que él tiene que ser el fuerte. De los dos, eso él sabe que él no llevaba como la carga más grande, porque está hasta en el cuerpo. Sí, el embarazo, el cuerpo de una mujer se transforma desde los 8 días de estar embarazada. Tú sientes cosas que no son iguales, y esto para las mujeres que de pronto tienen estos 3 primeros meses que son muy duros, con vómitos, con malestares, y que son las semanas donde es más probable la pérdida del bebé. Entonces no es igual para un papá conectarse con algo que físicamente no lo está sintiendo tanto. Pero de todos los casos volvemos a las particularidades. Tal vez este papá siempre soñó con, aunque sea un hombre joven, siempre soñó con ser padre, y en este momento la pérdida le representa como una caída abrupta, porque tiene como la misma condición de un trauma, la carga emocional de una pérdida, y por eso es tan importante abrirle el espacio a procesar el duelo. A veces darle un nombre, hacer una ceremonia simbólica, claro. La pareja, hablar de ese bebé que duró poquito, pero tenía un nombre. Incluso las personas que no saben, hoy con los desarrollos tecnológicos, a los 3 meses de embarazo se puede hasta saber si hay exámenes genéticos que permiten saber el sexo del bebé antes de verse en una ecografía, pero darle nombre. A veces la mamá dice: yo sentía que era una niña, y darle un nombre, darle una validez a esa existencia, claro. Creo que es otra de las cosas que nos permite o permitirá, a las personas que estén atravesando el duelo, como que este camino que es ineludible se pueda transitar, siempre dejando este espacio de que ese bebé existió. Mira, hay 2 cosas interesantes que me escribieron. Uno tiene que ver con cuando la mamá tiene otros hijos. Y tú hablabas de como... es que tal vez él le dice a ella que no lo supera, pero ¿qué pasa cuando no lo supera y aparte ya esa mamá tiene otros hijos a quienes tiene que atender y tiene que preocuparse por ellos? ¿Cómo manejar esa situación? Porque también es una mamá que tiene que entonces levantarse todos los días, llevar a sus hijos al colegio, como estar con ánimo, pero al mismo tiempo acaba de tener una pérdida. Claro. En esto yo pienso que no hay que subestimar a los niños para comprender que esa mamá no está en capacidad de dar el 100%. ¿Y qué se les dice a ellos? Se les dice exactamente lo sucedido. O sea, la mamá tenía un bebé en el vientre y ese bebé falleció, y la mamá está triste, y la mamá tiene que procesar este dolor, y entre todos la vamos a acompañar. Es que ellos también pasan por un duelo, porque también los estaban esperando a ese hermanito. A ese hermanito, esa hermanita. Esa es también hoy justamente
tuve una conversación donde me contaba la persona que para ella una de las cosas más duras era justamente que los niños que ya había en la familia se habían hecho a la expectativa del nacimiento de este nuevo bebé. Entonces, creo que, como decimos, no hay una fórmula, pero sí se trata de que es a través del amor y la comprensión de la familia y darle el espacio, insisto. Acabamos de tener el último podcast sobre el duelo de un hijo ya grande, pero nos decía Pilar, la entrevistada, que a ella personalmente decir yo sigo siendo mamá de estos otros 3 niños le ayudó a ella en su proceso de recomponerse, entre comillas recomponerse, porque es adaptarse a la situación de ya vivir sin esta ilusión y con esta pérdida. Sí, bueno, hemos hablado de muchas cosas importantes. Estamos, para quienes apenas se conectaron a nuestra transmisión, estamos conversando con Lucy Roldán y nuestro tema de hoy es la pérdida gestacional, el duelo gestacional, y la idea era hablar de cómo llevar o cómo sobrellevar esta desde la ilusión a la pérdida. Y Lucy nos llevó a datos interesantes desde el concepto de gestacional, explicándonos que es hasta la semana número 20 según los autores o también acorde al peso. Nos diste porcentajes, nos hablaste también qué implicaciones tiene el duelo perinatal, que es un poco antes y después, es decir, durante, aunque el porcentaje es mucho menor, pero parte de lo que nos hablaste es reconocer y darle validez a esas emociones, darle validez a ese dolor, no minimizarlo, darle el espacio y el tiempo y darle espacio para hablarlo. Nos hablaste sobre cómo ser contención emocional en el otro, cómo afecta la relación de pareja, y también creo que seguramente quedan muchas dudas también de las personas que nos escuchan, pero sí me gustaría tal vez que nos hablaras ya para finalizar como es difícil dar recomendaciones ante este caso, pero a lo mejor sí sobre cómo no caer en ese miedo. Después estas madres que ya tuvieron 1 o 2 pérdidas vuelven como a vivir en el miedo de que vuelva a pasar. O tal vez una madre que está embarazada y ve lo que le pasa a la otra, luego empieza como a tener estas emociones de miedo y decir es que no quiero que me pase esto porque es natural, pero también en medio de tanta incertidumbre y tanta información, como por ejemplo esta conversación que estamos teniendo al aire, no caer en esto no quisiera que me pasara a mí nunca. Claro. Es difícil la recomendación, como bien decías, porque la mayoría de los psicólogos lidiamos con miedos irracionales. En este caso es un miedo totalmente racional. Si ya he tenido 2 pérdidas, emprender un tercer embarazo con miedo va a ser lo que yo debo esperar. Creo que ahí el apoyo del doctor es muy importante para que también mi ginecólogo obstetra tenga esta contención, porque no es lo mismo, no es la misma necesidad de información a alguien que ha tenido 2 pérdidas previas a alguien que por primera vez está en ese proceso. Entonces, tal vez un monitoreo más estrecho, tal vez el darle como alguna certeza sobre la vida nadie tiene, pero al ir dando retroalimentación más precisa puede ser lo que a esa persona le vaya disminuyendo esta ansiedad normal. Por supuesto que después de una pérdida, esto será tema de otro momento, pero también tiene un nombre, también se ha estudiado en psicología, estos bebés que nacen después de una pérdida, cómo tienen a veces mucha más preocupación la madre, porque pues hay el antecedente, pero también a veces llegan hasta sin estarlos esperando, casi como una compensación. Entonces, en fin, cada historia es cada historia, pero el mensaje de hoy también es que cada hijo es cada hijo. Muy bonito mensaje, y creo que también
con esto que tocaste me queda una temática que tal vez no entra dentro de este ámbito, y es el manejo que el médico también le dé a esta situación, porque puede tener una incidencia muy fuerte en la noticia para los padres. De acuerdo. Y esta preocupación, esta humanización, como decía, no hace tanto, hace 40 años casi que se declaraba como un no suceso. O sea, era casi como si no hubiera sucedido, médicamente hablando. Y claro que sucedió una cosa muy grande en la vida de estas familias. Entonces, que hoy desde la medicina haya un protocolo que permita la posibilidad de elección, de que a ese bebé se le pueda abrazar y despedir, creo que ya estamos con esa conciencia ayudando mucho al duelo en estas circunstancias. Y ya para despedirnos, Lucy, invitemos al último episodio de Mundo Interior, que está relacionado, tiene una correlación con este tema que estamos hablando. Sí, justamente estamos en las distintas plataformas de podcast como Mundo Interior, y hemos hablado sobre la pérdida de un hijo, lo que no tiene nombre, con la colaboración de una mujer maravillosa, Pilar Díaz de Dueñas, quien ha pasado por esta experiencia y realmente es como edificante, por poner algún adjetivo a lo importante que fue para nosotros hablar con ella y compartir esto con la comunidad, porque creo que a todos nos viene bien saber un poco. Sí, ella fue muy generosa en compartirnos su historia y compartirnos su proceso y su sentir al día de hoy. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como Mundo Interior. Lucy, mil gracias. No, a ti siempre por la invitación. Aquí estaremos en el mes de marzo. Sí, nos alargamos un poquito, pero la verdad que valió la pena conversar sobre este tema.